Bienaventurados los que lloran, dijo nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que lloran. Y te pregunto, ¿alguna vez has llorado? Ni siquiera tengo que preguntarte, todos hemos llorado alguna vez en la vida. Es más, nacemos llorando. Cuando salimos del vientre de nuestra madre, el primer sonido que hacemos es llanto. Así comienza nuestra vida, con llanto. Y todos lloramos. Dicen por ahí, no estoy seguro, pero dicen por ahí que los seres humanos son los únicos de toda la creación que lloramos en cuestión de emociones, lloramos por emociones y lloramos por muchas cosas. Cuando somos niños, cuando somos bebés, lloramos como los pollitos, cuando tienen hambre y cuando tienen frío, lloramos cuando estamos incómodos y nuestra mamá nos cambia, nos da de comer. Vamos creciendo y lloramos cuando nos caemos, lloramos cuando tenemos un raspón, lloramos cuando no se nos da el dulce que queremos. Vamos creciendo y lloramos cuando nos hace algo malo alguien, cuando nos traiciona un amigo. Lloramos cuando tenemos algún accidente, lloramos cuando nos hacen bullying, lloramos cuando no nos hace caso la niña que nos gusta o el niño que te gusta. Pero también lloramos de felicidad la primera vez que alguien nos dice te amo y cuando decimos te amo. Lloramos cuando nos tenemos que despedir de alguno de nuestros seres queridos porque nos vamos de ciudad o porque vamos a estar algún tiempo separado, pero también lloramos cuando nos reencontramos con aquellos que amamos. Lloramos cuando reprobamos algún examen o tenemos algún fracaso, pero también lloramos de alegría cuando tenemos algún logro, algún reconocimiento. Lloramos de risa, lloramos de enojo, lloramos por emociones, lloramos cuando cortamos cebolla y lloramos cuando bostezamos. Hay quien llora cuando pierde el equipo de sus amores y cuando no gana la selección. Y por supuesto, cosas más serias. Lloramos cuando le tenemos que decir adiós a alguien que ha partido de este mundo. Pero también lloramos cuando vemos por primera vez los ojos de tu hijo y te has convertido en padre, te has convertido en madre. En fin, mis queridos hermanos, lloramos y es una cualidad de los seres humanos que dicen que solo se ha concedido a los seres humanos. Y hoy vamos a recordar esto, que Dios no desperdicia nuestras lágrimas, que para Dios nuestro llanto no es en vano, que Él ve nuestras lágrimas, que Él toma nuestras lágrimas y que Él nos consuela. Por eso Jesucristo dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mis queridos hermanos, todos lloramos y Dios promete, Jesucristo promete que si lloramos, seremos consolados en Él. Creemos esto con todo nuestro corazón. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a pedir que nos hable. Gracias, Señor, por este maravilloso día. Háblanos con estas bienaventuranzas. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos, estamos en la serie de sermones, bendecidos de verdad. Este es el mensaje número 2 de la serie. Y este mensaje puede tener varios nombres. Se puede llamar llorar sonriendo, o se puede llamar el verdadero consuelo. En Cristo Jesús tenemos verdadero consuelo. Y vamos a estudiar la segunda bienaventuranza que está en Mateo 5, capítulo 5 de Mateo, versículo 4, que dice así. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Háblanos, Señor, te lo pedimos. Amén. En el mundo, mis queridos hermanos, el llanto es un símbolo de debilidad, ¿no? Se dice así de que alguien que está llorando, ay, ya no seas débil, ay, ya no seas niño, ay, ya no seas pusilánime. Pero Jesucristo lo vuelve a hacer una vez más y pone nuestro mundo de cabeza, o más bien al derecho, y nos dice, no, bienaventurados los que lloran. ¿Les parece contradictorio, mis queridos hermanos? Es paradójico, ciertamente. Felices los que lloran. Bendecidos los que están tristes. Dichosos los que están llorando. ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? ¿Qué es eso de bienaventurados los que lloran, mis queridos hermanos? En el reino de los cielos, llorar no es un símbolo de debilidad. Escucha bien esto. Para aquel que cree, llorar no es un símbolo de debilidad. Llorar es un símbolo de que estamos cerca de Dios, de que somos parte del reino de Dios. Por eso Cristo Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuando lloras, estás más cerca de Dios, porque Dios ve a los que lloran, porque Él quiere consolar a los que están tristes. Eso es lo que hace nuestro Señor. A eso se dedica. A consolar corazones rotos, a abrazar a aquellos que están tristes. Es lo que hace nuestro Señor. Él es experto, como dicen en inglés, Él está en el negocio de consolar. Pero no solo eso, también porque Él nos entiende. Jesucristo entiende a los que lloran. ¿Sabes por qué?
porque Él también lloró. No solamente nos quiere consolar desde su trono de gloria, desde lejos consolándonos, que ya eso sería bueno, como un padre que nos abraza, pero no solo eso. Dios no se conformó con eso, sino que descendió en un ser humano y experimentó lo mismo que tú y yo experimentamos, al grado que Jesús también lloró. Esa frase me encanta, Dios también. El Evangelio, nuestra fe se puede resumir en Dios también. Nos entiende porque Él también sufrió, porque Él también lloró. Y hay 3 momentos en la Escritura en las que nuestro Señor Jesucristo lloró. Por lo menos 3 momentos que están registrados en la Biblia. Probablemente lloró en más ocasiones nuestro Señor Jesucristo. Pero hay 3 ocasiones que se narran en la Escritura y hoy quiero que reflexionemos en esto. Para que entendamos por qué somos bendecidos cuando lloramos. ¿Por qué Jesús dijo, bienaventurados los que lloran? ¿Qué tiene de bueno llorar? Hoy lo vamos a entender a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y les explico cuáles fueron estas 3 veces. Número 1, Jesús lloró por una crisis propia. Mira cómo dice Hebreos 5 del 7 al 8. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nos dice el apóstol que escribió la carta a los Hebreos que Jesús también lloró. Derramó lágrimas con gran clamor, con súplicas y ruegos. ¿Alguna vez hemos estado en esa circunstancia, mis queridos hermanos, en una crisis propia? En este pasaje refiere al momento en el que nuestro Señor Jesucristo está en el huerto del Getsemaní. Una noche antes de sufrir la muerte en la cruz, y Él sabe lo que le espera y está experimentando una crisis tremenda. Y seguramente tú y yo hemos estado en ese mismo lugar. Hemos estado en ese lugar de crisis, de no saber qué hacer, y clamar y llorar porque no sé, Señor, qué está pasando en mi vida. Te digo algo, Él te entiende porque Él pasó por lo mismo y también lloró. Un segundo momento en el que Jesús lloró, esto tiene que ver cuando lloró por el dolor de otros. El primero tuvo que ver por su propia crisis. El segundo tiene que ver por el dolor de otros, cuando Jesucristo vio a otros sufrir. Esto está en Juan 11:35, uno de los versículos más cortitos de toda la Biblia. Jesús lloró. Es todo lo que dice el texto. Jesús lloró. Y se refiere al momento en el que murió su amigo Lázaro. Era uno de sus mejores amigos y muere. Y bueno, está la gente llorando porque era un hombre muy querido en la comunidad. Están sus hermanas, Marta y María, llorando. Y Jesús llega con ellos. Y antes de resucitarle, Jesús, yo creo que sabe que lo va a resucitar, pero dice la Biblia que él lloró porque era su amigo y porque la gente estaba llorando y él se conmovió. El corazón de nuestro Señor Jesucristo. Él llora por el dolor de otros. Y vamos a entender que en eso está la bendición de llorar también. Y número 3, nuestro Señor Jesucristo lloró por el pecado de la humanidad. Esto está en Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Nuestro Señor Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén porque era la ciudad de Dios, la ciudad de David, donde Dios había dado su palabra, donde Dios había puesto a su pueblo, la capital del pueblo de Dios. Y resulta que ahora estaban alejados, que ahora estaban lejos de Dios, en pecado. Ustedes disculpen, y lloró. Así es que por estas 3 razones lloró nuestro Señor Jesucristo. Por una crisis propia, por el dolor de otros y por el pecado de la humanidad. Y vamos a entender que aquí está la bendición de llorar, mis queridos hermanos. Vamos a analizar cada una de estas motivos de nuestro Señor Jesucristo para llorar, para ustedes y yo también experimentar esa misma bendición de llorar. La bendición de llorar, se podría llamar este sermón. Vamos a la primera. Número 1, bendecidos los que sufren. Parece contradictorio, parece que hay aquí algo que está mal. Pero lo dice nuestro Señor Jesús, bendecidos, bienaventurados los que lloran. Vuelvo a leer el texto que nos habla de el primer momento de que Jesús se nos muestra llorando. Esto está en Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Miren, mis queridos hermanos, todos hemos experimentado este tipo de dolor. Hemos experimentado sufrimiento por una crisis personal, por algún separación, conflicto matrimonial, relacional, te separas, por algún conflicto económico,
o material, te falta qué comer, estás estresado, te corrieron de tu trabajo, por alguna enfermedad, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Dolores por crisis personales, ustedes y yo hemos pasado por eso. Y es uno de los, es el aguijón en la carne de la humanidad, el sufrimiento, mis queridos hermanos. Y yo no voy a predicar el día de hoy del sufrimiento, otros sermones serán para eso, pero lo cierto es que todos sufrimos. Y sufrimos, mis queridos hermanos, a veces por nuestros propios errores, pero a veces sufrimos por los errores de otros. Es a veces porque yo me equivoqué y cometí errores y estoy sufriendo las consecuencias de mi pecado. Pero hay veces que sufro las consecuencias del pecado de otro. El otro fue el que se equivocó y me toca a mí también. Y también sufro por eso. Y hay veces, hermanos, que sufrimos porque el mundo está corrompido. Simplemente piensen en los desastres naturales, en las guerras. Simplemente este mundo hay violencia, hay maldad y a veces nos toca ese sufrimiento. Y en este mundo hay sufrimiento y eso es ineludible, mis queridos hermanos. Es parte de este mundo en el que vivimos. Algún día estaremos en la gloria celestial y ya no habrá más llanto ni dolor, pero en este mundo hay dolores. Y Jesucristo nos dice, bienaventurados los que sufren. Noten cómo Jesús nos está diciendo, no tienes que esperar a la vida eterna para experimentar bendición. No tienes que esperar a que se acabe el mundo y que Cristo venga para experimentar bendición. Hoy puedes ser bendecido. Hoy, como dice Cristiano Ronaldo, ¿no? Él dice, aquí estoy yo. Bueno, Jesucristo dice, aquí estoy yo. Y hoy puedes ser bendecido. Aún en medio del dolor, bienaventurados los que sufren. Y mira, te voy a decir lo que no significa esto. Esto no significa que Dios le gusta que sufras. Que Dios te manda dolores para que, sí, ahí te van dolores para que seas un bendecido, porque bendecidos los que sufran. No, definitivamente no. El dolor no es, el sufrimiento no es algo que a Dios le agrade. Al contrario, Dios está haciendo cosas para eliminar el dolor. Por eso murió en la cruz, por eso va a venir una segunda vez y establecer un reino de paz y justicia sin dolor. Entonces no significa que a Dios le agrada tu sufrimiento. Y tampoco significa que no hay sufrimiento. Claro que hay dolores, claro que hay tragedias, claro que existe el dolor. Entonces, ¿qué significa bienaventurados los que lloran? Dos cosas, muy sencillo. Número uno, significa que Él está con nosotros en medio del dolor. Él no te deja solo. Dios no te deja solo, mi querido hermano, mi querida hermana. Cuando estás en medio del dolor, Él está contigo, consolándote, fortaleciéndote, abrazando tu corazón, confortando tu alma. Y número dos, significa que en medio del dolor, Él está trabajando en nuestros corazones y Él puede usar el dolor para algo bueno, para hacernos crecer, para hacernos entender, aprender cosas. Y eso es lo que quiero decir ahora. Los beneficios de llorar, mi querido hermano. ¿Sabes que hay beneficios de llorar? ¿Sabes que es bueno llorar? Y por esto Jesús dice, bienaventurados los que lloran. 7 beneficios de llorar. Número 1. El llanto desahoga. Me gusta esa palabra, ¿no? Estás ahogándote. Y el llanto te desahoga. Esa es la primera razón que se nos viene a la cabeza. Y sabes que, incluso científicamente, cuando lloras, liberamos sustancias que hacen falta liberar. Las lágrimas liberan cosas. Entonces, físicamente liberamos cosas. Emocionalmente, estamos todos tensos, estamos todos angustiados, lloramos, clamamos a Dios. Y se nos sale un poco de esa tensión, de ese estrés. Y también espiritualmente ayuda a desahogarnos con Dios. Ponemos nuestras cargas en sus manos. El llanto desahoga. Número 2, el llanto purifica. Las lágrimas limpian los ojos. Dice un dicho, ¿verdad? Si lloras porque el sol se metió, tus lágrimas no te dejarán ver la luna. Pero lo cierto es que las lágrimas limpian, mis queridos hermanos. Nuestros ojos a veces lloran por limpiarse, para limpiarse. Imagínate que se te mete una basurita al ojo, ¿no? Y ahí no te la puedes quitar, te sopla, no se te sale. Que te digan algo triste. A ver, dime algo triste. La selección mexicana nunca va a ser campeona del mundo y lloras, ¿no? De la tristeza. A ver, dime algo triste. Los Cowboys nunca van a ganar el Super Bowl y te lloras, ¿no? Que te digan algo triste. Estoy bromeando, por supuesto, pero traes una basurita y el llanto purifica. El llanto purifica, mis queridos hermanos. Nuestros ojos a veces lloran intencionalmente o naturalmente para quitar la suciedad, para quitar las cosas que se nos metieron. Por eso te lloran los ojos, ¿no? Hay veces que tú dices, no estoy llorando, se me metió una basurita en el ojo. Se me metió la selección mexicana perdió el mundial otra vez en el ojo.
Pero en un sentido espiritual, mis queridos hermanos, el llanto también purifica. El llanto también purifica porque llorar es reconocer que necesitamos de Dios. Hay gente que no le gusta llorar, ¿no? No, los machos no lloran, los hombres no lloran. Sí lloramos, todos lloramos. Y precisamente el llanto nos pone en esa condición de humildad, de reconocer, necesito a Dios. Porque al macho orgulloso, no, yo no lloro. Porque yo no reconozco que necesito a nadie. Porque yo no reconozco que me hace falta a nadie. Pero cuando lloramos, nos ponemos en la condición necesaria para que Dios trabaje en nuestra vida. Llorar es aceptar que necesitamos de Dios. Llorar es ponernos en la posición correcta para recibir la consolación de Dios. Número 3. El llanto moldea. Mira, mi hermano, cuando lloras, y cuando lloras con propósito, porque estás hablando con Dios, sales de esa lloración, ¿no? Es como una oración con llanto, se llama la lloración. Cuando sales de esa lloración, sales más sabio, sales con más paz. Mira, te leo lo que dice Santiago 1, esta es la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba, mi querido hermano, el momento difícil en el que lloras, produce paciencia. Algo te enseña, y esa es la cuarta. El llanto nos enseña. Una de las cosas que aprendemos al llorar es pasar por los momentos difíciles. Salimos más sabios, crecemos en el llanto. Mira lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3:4. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Hay tiempo de llorar, mi querido hermano. Hay momentos en la vida en los que se vale llorar. Hay momentos de reír y hay momentos de llorar, definitivamente. Dice un dicho, si siempre brilla el sol, escucha esto, si siempre brilla el sol, todo sería desierto. Imagínate que siempre brilla el sol, si siempre todo está iluminado, todo sería un desierto, estarían quemados los campos, no habría agua, no habría ríos, no habría vida. El mundo necesita este ciclo de altos y bajos, de día y de noche. Ustedes y yo necesitamos, es más, hermanos, llorar es una necesidad, porque nos recuerda que no somos todopoderosos, porque nos recuerda que necesitamos a Dios. Número 5, el llanto fortalece. En el dolor lloramos y son momentos difíciles. Sin embargo, si aprovechamos esos momentos, si lloramos con propósito, salimos fortalecidos. Esto le pasó a Jesús. Mira, si esto le pasó a Jesús, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Jesús lloraba. ¿Se acuerdan en la tentación? En el huerto de Getsemaní, cuando Jesucristo está en su crisis, porque sabe que mañana va a morir en la cruz. Y dice que lloraba, pero después del llanto vino la fortaleza de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 22:43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mi querido hermano, cuando lloras, Dios viene y te fortalece. Porque te pones, como decimos en México, te pones de pechito para que Dios te fortalezca. Si tú estás en tu actitud de macho de no, yo no lloro, no, a mí no me pasa nada, no, a mí nada me afecta, nadie me daña, yo soy todopoderoso. No estás en el momento, en la posición, en el lugar donde Dios te va a fortalecer. ¿Sabes dónde es el lugar para que Dios te fortalezca? El lugar para que Dios te fortalezca es el llanto. El lugar para el que Dios te fortalezca es la debilidad. Porque en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Entendamos eso. Número 6, el llanto empatiza. Cuando lloramos, podemos empatizar con otros que también han llorado. Y cuando vemos a alguien que llora, podemos empatizar con ellos porque también nosotros hemos llorado. El llanto nos une a otros. Cuando lloramos necesitamos a otros. De hecho es la mejor manera de pasar por el llanto con alguien que también ha llorado, que nos comprende. Y el mejor de ellos es Jesús. Esto es lo que hizo Jesús. Si Jesús necesitaba a sus amigos cuando lloraba, ¿cuánto más nosotros vamos a necesitar a nuestros amigos? Mira cómo dice Mateo 26:38, justo en ese momento de Jesús en el huerto de Getsemaní, sabe que mañana va a morir, está pasando una crisis, está llorando, Dios lo fortalece y necesita a sus amigos. Mira cómo dice la palabra. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y por último, el llanto llama. El llanto nos llama, nos invita a algo. El llanto nos da un mensaje, mis queridos hermanos. Mira, tan sencillo como esto.
Si un bebé está llorando es porque necesita algo, ¿no? Cuando un bebé llora, tú ya sabes qué necesita. No, se hizo del baño, no, no es eso, tiene hambre, quiere su chupón, tiene frío, ¿qué tendrá? ¿Le duele algo? Cuando estamos llorando, mis queridos hermanos, es una red flag, es un foco de alerta, algo necesitamos. Algo está pasando y algo necesitamos. Por eso, mis queridos hermanos, seamos atentos a nuestro llanto. Y mira, estamos viviendo tiempos difíciles, algunos de ustedes, por la crisis mundial o por la crisis personal. Pero te digo algo, mi querido hermano. Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Él nos quiere consolar, mis queridos hermanos. Pero antes, aprovechemos el llanto, suframos con propósito, vayamos a la lloración. Lloremos con propósito, aprendamos algo. Sonríe mientras lloras, porque Dios te está enseñando algo. Sonríe mientras lloras, porque Dios te está enseñando algo. Vamos a la segunda enseñanza del día. Bendecidos los que son sensibles. Bendecidos los que son sensibles. La primera vez que Jesús lloró, no en orden cronológico, sino la primera vez como los estamos estudiando aquí, la primera vez que Jesús lloró tuvo que ver con su tentación, por así decirlo, su prueba, su dificultad en el huerto del Getsemaní, cuando Jesús sabe que al día siguiente va a morir en la cruz. Nos habla de una crisis propia y todos hemos pasado por crisis propias y ya entendimos la bendición de llorar, la bendición del llanto. Pero ahora pensemos en no solamente llorar por nuestras propias circunstancias difíciles, sino por las de otros. Por eso, mis hermanos, bienaventurados los que son sensibles. Y por sensible no me refiero a esos que se sienten por todo, ¿no? Que se ofenden por todo. No les puedes decir nada porque si acaso son bien sentidos. No. Me refiero a sensibles en el sentido de que pueden sentir con otros. Pueden llorar con otros. Se conmueven. Y eso es lo que hizo Jesús. En Juan 11:35 dice la Biblia que Jesús lloró. No solo lloró por sus propias crisis, Jesús también lloró por el dolor de sus amigos. Había muerto Lázaro y Jesús está llorando porque sus amigas, Marta y María, están devastadas porque ha muerto su hermano. Y el pueblo entero está llorando porque ha muerto una persona muy querida en la comunidad. Y Jesús empatiza, se conmueve. Ustedes y yo lloramos con otros, mis queridos hermanos. ¿Quién no ha llorado con una película, no? Cuando ves, no sé, una escena muy triste, se muere el papá de una niña y te conmueve. O cuando escuchas que pasan cosas en el mundo, cosas tristes, violencias, destrucciones, abusos, torturas, cosas feas que pasan en el mundo y lloras porque te conmueve el sufrimiento de otros. Lloramos cuando algo le pasa a un ser querido, cuando algo le pasa a tu hijo, a tu hija, a tu padre y tienen una enfermedad o tienen un accidente y lloras, por supuesto, que lloramos de ver a otros. Dicen que todos los papás, o por lo menos los papás que aman de verdad, alguna vez han hecho esta oración: Señor, esta enfermedad que tiene mi hijo, Dios mío, si necesitas que me dé a mí, Señor, porque no quiero seguir viendo sufrir a mi hijo, Señor, está sufriendo, tiene dolor, Señor, que me dé a mí. Esto es como, a veces queremos razonar con Dios, ¿no? Que honestamente no creo que funcione así, pero me parece lindo que a veces pensamos, Señor, que me pase a mí, Señor, que mi esposa deje de tener este dolor. Si se necesita, que me llegue a mí. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús lloró por sus amigos. Ser sensibles al dolor es una bendición. Y te invito a que entendamos por qué. Vamos ahora a las bendiciones de sufrir con otros. Hay bendiciones de sufrir con otros. Número 1, la bendición de ser como Jesús. Esto es lo que hizo Jesús, mis queridos hermanos. Jesucristo era alguien que tenía compasión, que iba por la vida y notaba a la gente con compasión. Hay quien puede ver gente sufriendo y no siente nada. Hay quien puede ver gente sufriendo y no se le conmueve el corazón, no hace nada, al contrario. Hay quienes pisotean más a los que están abajo. Jesucristo no era así, Él tenía compasión. Cuento una historia que un día estaban una pareja de un matrimonio, estaban comiendo en un restaurante y estaban disfrutando sus alimentos en un restaurante de lujo y de pronto era un restaurante que tenía ventanas muy grandes y de pronto del otro lado de la ventana, en la calle, pasa una niña de la calle, una niña pobre y se les queda viendo. Y pega su carita sucia, sus manos sucias contra el cristal y empieza a ver la comida de aquella pareja y se le antoja a la pobre niña. Se ve que tiene hambre, se ve que no ha dormido bien, se ve que ha trabajado mucho, se ve que no ha recibido un baño en años. Y aquella pareja dice la mujer:
hombre, no puedo seguir comiendo mientras veo a esta niña. No puedo seguir disfrutando estos alimentos si sigo viendo a esta niña. Y el esposo dijo, tienes razón, mi amor, tienes razón, mujer, no podemos seguir comiendo mientras vemos a esta niña. Así es que el hombre se para y cierra las cortinas del restaurante y siguen comiendo como si nada. ¿Cómo la ven con esta historia, mis queridos hermanos? Es una mera historia, nunca pasó, espero que nunca haya pasado. Pero hay gente que así puede vivir. Puede ver el sufrimiento de los demás y no hacer nada. Simplemente se voltea la mirada. Jesucristo no es así, mis hermanos, no es como esa clase de personas. Y los seguidores de Jesús, ustedes y yo, tampoco somos así. Al ver la necesidad de otro, nos compadecemos, tenemos compasión, se mueve nuestro corazón. Mira cómo dice Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Al ver a la gente, ve su necesidad. Número 2, la bendición de escuchar la voz de Dios. La bendición de escuchar la voz de Dios. Mi hermano, déjame te digo esto muy directamente. Cuando algo te conmueve, cuando te conmueve el dolor de alguien más, cuando te conmueve la necesidad de alguien, la tristeza de alguien, déjame decirte esto, no te quepa duda alguna, es Dios llamándote. No te quepa duda alguna, es Dios llamándote para que hagas algo. Escucha la voz de Dios para que hagas algo. Y Dios nos llama a abrazar, a acompañar, a restaurar, a dar tiempo, dinero, esfuerzo, ayuda a la gente que está en necesidad. Hay un personaje en la Biblia que también lloró, se llamaba Nehemías. Y dice la Biblia que cuando él se enteró de cómo estaba la ciudad de Dios, como Jesús también, Jerusalén, cuando se enteró cómo estaba Jerusalén, destruida, la gente no adoraba a Dios, dicen que Nehemías lloró. Mira lo que dice aquí Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Nehemías lloró al entender, al escuchar las noticias de que la ciudad de Dios está devastada, pero no se quedó ahí. Nehemías fue a la ciudad y trabajó para restaurar los muros de la ciudad. Mi querido hermano, cuando se conmueve tu corazón, no son meros sentimientos y no dejes que se queden meros sentimientos. Mera lástima. ¿Sentiste feo? Y ya. No. Llévalo a la acción. Haz algo por aquellas personas que tienen necesidad. Cuando te conmueve tu corazón por alguien que está llorando, por alguien que está sufriendo, por alguien que está en necesidad, ve y ofrece una mano de ayuda, tiempo, dinero, recursos, compañía, un abrazo, una palabra de aliento. Algo quiere Dios de nosotros cada vez que algo nos conmueve. Es Dios hablándonos, que no se quede en sentimientos, que no se quede en lástima, sino que vaya a la acción, porque eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. No solamente lloró por Lázaro, lo resucitó. Lo resucitó. Y número 3, tercer beneficio de ser sensibles o de llorar por otros. La bendición de acompañar a otros. La bendición de tener gente con quien llorar. Mi hermano, yo te desafío a que cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos escuchando este sermón, seamos hombros para que los demás lloren. Seamos oídos para que los demás expresen su dolor. Seamos ojos que vean al que nadie ve. Seamos brazos que abracen al que nadie abraza. Seamos un regazo en el que se recueste aquel que está llorando. Porque eso es lo que dice nuestro Señor Jesús. Bienaventurados los sensibles. Bienaventurados los que se conmueven ante el dolor de otros. Por eso dice bienaventurados los que lloran. Vamos a Romanos 12:15. Mira cómo dice. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Lloremos con los que lloran. De esto se trata, ser sensible, mi querido hermano, de escuchar la voz de Dios, de ver la necesidad de otros, de ver la necesidad del mundo. Déjame te cuento una historia. Dicen que una persona, un hombre, iba por la calle y de pronto se encontró con la muerte. Es una historia obviamente ficticia. Se encuentra con la muerte y aquel hombre le dice, muerte, espérate, no vienes por mí, ¿cierto? Y la muerte le dice, no, tranquilo, no vengo por ti, vengo por tu vecino. Y aquel hombre le dijo, bueno, está bien, pero espérate, antes de que te vayas, quiero hacer un trato contigo. Prométeme que antes de venir por mí, cuando me toque mi hora de morir, me vas a avisar. Y la muerte dijo, juega, antes de que llegue tu hora te voy a avisar. Aquel hombre siguió viviendo su vida, se casó, tuvo hijos, tuvo negocios, tuvo nietos, y cuando estaba ya grande,
De pronto vino la muerte y le dijo a aquel hombre, momento, muerte, no vienes por mí, ¿verdad? Porque tú prometiste que me ibas a avisar y no me has avisado. Y la muerte dijo, no, querido, si vengo por ti, es tu hora. Y el hombre le dijo, pero nunca me avisaste. Y la muerte dijo, claro que te avisé. ¿Te acuerdas cuando te empezó a doler la espalda? ¿Te acuerdas cuando tu cabello negro se empezó a poner cano y buena parte de él también se empezó a ir? ¿Te acuerdas cuando tus amigos de la prepa y de la universidad empezaron a morir uno por uno? Era yo avisándote. ¿Te acuerdas cuando las arrugas en tu piel se comenzaron a hacer más profundas y más profundas? ¿Te acuerdas cuando te empezaron a dar enfermedades? Era yo avisándote. Mis queridos hermanos, hay veces que vemos avisos de Dios. No quiero decir de la muerte, porque no creo que exista tal cosa como la muerte en esta historia, es meramente ficticia, pero Dios nos habla. Conmueve nuestro corazón. Y muchas veces no ponemos atención, no hacemos nada. Desventurados los insensibles, pero bienaventurados los sensibles, los que escuchan la voz de Dios a través del dolor. Por eso, mi hermano, llora con los que lloran para sacarles una sonrisa. Seamos esas personas que lloran con los que lloran para sacarles una sonrisa. Vamos con la tercera enseñanza y última enseñanza del día de hoy. Bendecidos los que se arrepienten. Bendecidos los que se arrepienten. Jesús lloró por su propia crisis personal. Jesús lloró por el dolor de sus amigos, por el dolor de otros. Pero también Jesús lloró por el pecado del mundo. Mira cómo dice Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Cuando Jesús vio Jerusalén, lloró. ¿Por qué lloró sobre Jerusalén Jesús? Porque era la ciudad de Dios. Era la ciudad donde había vivido Jeremías, pero David y los profetas. La tierra prometida de Dios, el pueblo de Dios, la capital del pueblo de Dios, donde se suponía que tenía que estar la presencia de Dios, su santidad, la adoración a Dios, donde estaban su pueblo para rendirle homenaje a Él. Y resulta que se había convertido en cueva de ladrones, dijo Jesús, un pueblo alejado de Dios, que con sus labios le hablaban a Dios, pero con un corazón alejado de Él. Y Jesús lloró. Eso nos habla de el llanto de Jesús por el dolor del mundo, por el pecado del mundo, mis queridos hermanos. Y esto es interesante porque, miren, estamos nosotros estudiando las bienaventuranzas y tenemos que entender las bienaventuranzas como escalones, ¿no? Quisiera que se van sumando, es lo que quiero decir. El domingo pasado hablamos acerca de la bienaventuranza, los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Me gusta cómo le dice un teólogo. Las bienaventuranzas son como escalones y el primero está a ras de piso. Para empezar a avanzar en el camino de la bendición, en este camino de la verdadera felicidad, el primero está al ras del piso. O sea, ¿dónde están los humildes? Y ese es el primero. Tenemos que ser humildes para comenzar a escalar el camino de la bendición. Y el siguiente es el sufrimiento, el dolor, mis queridos hermanos. Es interesante porque es paradójico. Para alcanzar la verdadera bendición, para ser bendecidos de verdad, hay que llorar. Hay que darnos cuenta de nuestra condición. Ese es el primer paso, darnos cuenta de nuestra condición, de necesitados, de seres humanos en una condición de desesperadamente necesitamos a Dios. Y tenemos que darnos cuenta de que otros también están en ese dolor y llorar con ellos. Y por último, darnos cuenta que el mundo entero, mis queridos hermanos, como dice la Biblia, el mundo entero gime a una, el mundo entero clama, el mundo entero llora. Y eso es lo que significa bienaventurados los que lloran, los que se saben necesitados, los que saben que hay otros y pueden ver y llorar con ellos, y los que saben que el mundo entero está necesitado de Dios. Por eso le puse a este último punto, bendecidos los que se arrepienten, porque lloramos de arrepentimiento también. Y déjame te hablo ahora de la bendición del arrepentimiento, el beneficio del arrepentimiento. Número 1, reconocer nuestra necesidad. ¿Por qué somos bienaventurados cuando lloramos de arrepentimiento? Porque reconocemos nuestra necesidad. Mira cómo dijo Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro negó a Jesús? Pedro, el gran discípulo de Cristo Jesús, lo negó, lo traicionó.
Y después de eso lloró amargamente. Mira cómo dice Lucas 22:66. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mi querido hermano, uno que es cristiano, uno que sigue a Cristo, necesita reconocer nuestro pecado, reconocer que no somos perfectos, reconocer que necesitamos a Dios. Y esto, no puedo enfatizar lo importante que es esto, porque ese es el primer requisito para escuchar la voz de Dios. Porque muchos escuchan sermones como este, ¿y qué es lo primero que pensamos a veces? Esto le serviría bien a mi tía. Ay, no, mi hermana necesita escuchar esto. Ay, mi esposo. Ojalá que mi esposo escuchara este sermón porque le hace mucha falta. Mi hermano, primero que nada, yo necesito escuchar esto. Yo necesito reconocer mi necesidad. Necesito arrepentirme. Necesito llorar de arrepentimiento porque me he alejado de Dios. Número 2, el arrepentimiento es una bendición porque tomamos en serio el pecado. Mi hermano, el pecado es cosa seria. Y yo sé que a mucha gente el día de hoy no les gusta escuchar acerca del pecado. Y muchos predicadores no predican acerca del pecado. Pero te digo algo, está mal que no se predique el pecado. Porque necesitamos, es el primer paso. El primer paso para llegar a Dios es reconocer que no podemos. No puedo enfatizar demasiado la importancia de esto, que necesitamos tomar en serio el pecado porque nos separa de Dios. Y no venimos aquí a escuchar sermones, mis queridos hermanos, para que nos digan lo bonito que somos, lo guapo que somos, lo hermosos que somos. Venimos aquí para entender que estamos perdidos y que solo en Cristo hay salvación. Que Él nos puede salvar, que Él nos puede rescatar. Piénsalo así, una persona que se está ahogando, no la puede salvar a menos que quiera ser salvada. ¿Me explico? Dicen que una vez se cayó una persona a una alberca y no sabía nadar. Era un hombre grande, era un hombre fuerte, era un hombre pesado y no se podía salvar. No podía llegar él solo a la orilla y estaba ahogándose. Y le dijeron al salvavidas, rescátalo. Y el salvavidas dijo, no, todavía no. Esperó hasta que dejara un poco de batallar consigo mismo y entonces se lanzó el salvavidas, lo rescató, le sacó el aire de los pulmones y salvó su vida. Y le preguntaron, ¿por qué tardaste tanto? Y aquel salvavidas respondió, porque este hombre es muy fuerte, este hombre está grande, este hombre es muy pesado, yo estoy chiquito. Si lo intento salvar, cuando él se esté intentando salvar a sí mismo, nos hundimos los dos. No me va a dejar. Tengo que esperar a que deje de salvarse a sí mismo para que yo lo pueda salvar. Mis queridos hermanos, esto es tomar en serio el pecado. Reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que necesitamos de Dios que nos salve. Reconocer que nos estamos ahogando. Reconocer que nos estamos hundiendo. Reconocer que necesitamos ayuda. Reconocer que somos pecadores. Mira cómo dice el Salmo 119. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Nota la poesía. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Lloré amargamente. ¿Por qué? Porque no guardaba tu ley. Mi hermano, uno que cree en Dios es uno que llora cuando se aleja de Dios. Que llora cuando peca. Hay gente que peca. Hay gente que comete pecados y no le pasa nada. Roba y no se siente mal. Trata mal a sus hijos, a su esposa y no hay ningún tipo de arrepentimiento. Lo primero que necesitamos es reconocer. Ese es el primer paso. Y número 3, la bendición de comenzar de nuevo. Mi querido hermano, ¿sabes por qué es hermoso arrepentirnos? Porque Dios es el Dios de las oportunidades. Y Él nos rescata. Y Él nos da nuevas oportunidades. Y podemos comenzar de nuevo. Cada vez que nos arrepentimos, Dios nos dice, comienza una nueva vida. Hay un personaje en la Biblia que pecó gravemente, David. El rey David, el que cantaba las mañanitas y que era el hombre conforme al corazón de Dios, pecó gravemente. Y después que se arrepintió dijo lo siguiente, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él en esta oración entendió que Dios recibe al corazón contrito y humillado. Mi hermano, Dios te recibe siempre. Y cuando lloras porque has pecado, porque te has alejado de Dios, te aseguro que Dios te recibe de nuevo. Por eso, bendecidos los que se arrepienten, porque ellos recibirán el perdón de Dios.
Esta es la clase de personas que son parte del reino de los cielos. Por eso, mi hermano, llora por tus pecados y sonríe por tu salvación. Llora por tus pecados y sonríe por tu salvación, porque en Cristo Jesús tenemos perdón. Mis amados hermanos, termino con este desafío de parte de Dios. Un desafío a ser consolados. Desafío a ser consolados. Dice la palabra de Dios aquí en el texto que estamos leyendo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué hermoso, mis queridos hermanos, que Dios promete que recibiremos consolación. Si lloramos, recibiremos su amor, recibiremos su abrazo. Qué bonito llorar, mis queridos hermanos. Gloria a Dios por los problemas que nos hacen llorar. Gloria a Dios por las tragedias de la vida que nos hacen llorar, porque nos avientan a los brazos de Dios, a los brazos del Consolador. ¿Sabes que la Biblia le llama al Espíritu Santo el Consolador? El que nos consuela, el que nos abraza. ¿Y sabes qué? Sí estoy hablando de que algún día llegaremos a la patria celestial. Algún día llegaremos al lugar donde no hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento. Pero también estoy hablando que hoy aquí se puede experimentar esta bendición. Hoy se puede comenzar a experimentar la bendición de llorar, la bendición de sufrir. No porque sufrir sea una bendición en sí mismo, sino porque estoy hablando de la consolación de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya llegó. ¿Sabes que así se llamaba a la esperanza de que viniera Jesús? La consolación de Dios. Mira Lucas 2:25, como dice. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. La consolación era esa esperanza de que Dios iba a venir a abrazarnos, a solucionar nuestros problemas, y eso ya llegó. En Cristo Jesús ya llegó. El mundo ya fue consolado, Israel ya fue consolado, y ustedes y yo podemos recibir esta consolación de parte de Dios, mis queridos hermanos, porque Él está aquí. Mi hermano, hoy Dios quiere consolarte. Si tú estás llorando, si tú has llorado esta semana, si tú has llorado este día, si tú has estado llorando este año, porque mira, a veces hemos tenido un mal año, ¿no? A veces hemos tenido un mal sexenio, a veces hemos tenido un mal día. El pueblo de Dios había tenido 500 malos años. Más de un siglo malo. Habían sido conquistados por diferentes pueblos. Y vino la consolación de Dios en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Jesús puede venir a tu vida y consolarte el día de hoy. Él quiere hacerlo. Él quiere consolarte, mi querido hermano. Cree en Él. Déjame termino leyéndote este poema. Es un poema no te lo voy a leer todo porque está largo, pero es el poema de un payaso. Era un payaso que hacía reír a todo el mundo. Y resulta que un día un hombre estaba tan deprimido que fue al psicólogo y le dijo: psicólogo, necesito algo, necesito que me diga qué hacer porque tengo mucha tristeza. Nada me consuela, lloro todos los días, tengo tristeza, tengo dolor, tengo despropósito en la vida, no le veo sentido a la vida. Y aquí el psiquiatra estuvo tratando con él hasta que un día le dijo: vaya a ver al payaso que hace reír. Se llamaba Garrick. Vaya a ver al payaso que hace reír. Y dice aquí el payaso: oh tristeza, si esa es la solución para mi tristeza, entonces no hay ninguna solución, porque yo soy Garrick. ¿Cómo la ven con esta historia, mis queridos hermanos? Este hombre no encontraba propósito y la única solución que le dieron no le servía porque él era el payaso. Mi querido hermano, para ti y para mí sí hay solución. Para ti y para mí sí hay consuelo en Cristo Jesús, porque Él ya vino y quiere consolarnos. Y mira lo que Él promete en Apocalipsis 21:4, que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que todas nuestras lágrimas serán enjugadas, porque Dios no desperdicia nuestras lágrimas. Por eso, mi hermano, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, y desventurados los insensibles, porque nadie los consolará. Gracias, Señor, por esta palabra hermosa, que nos recuerda que tú nos consuelas, Señor, que si lloramos nos consuelan, que si tenemos crisis, Señor, profundas en nuestro corazón, recibimos tu consuelo, Dios mío, porque tú estás aquí.
Señor, que si somos sensibles a ver el dolor de otros, seremos consolados, Señor, en tu maravilloso poder. Señor, que si nos arrepentimos, seremos perdonados. No queremos ser insensibles, Señor, porque queremos ser consolados. Permítenos ser consolados por tu inmenso amor. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Seamos bendecidos de verdad. Suframos con propósito. Vayamos a la lloración. Y si fuiste bendecido, mi querido hermano, si Dios te habló, no dejes de darle like a este sermón, suscribirte a nuestras páginas para seguir recibiendo más bendición, más mensajes de parte de Dios, y comparte este mensaje con otras personas. Que Dios te bendiga.